Les habla el pastor David Bernal. En esta noche quiero compartir una palabra acerca de las señales de los tiempos. Recordemos que el Señor Jesús nos habló acerca de señales antes del fin. Pero ya en las epístolas también el apóstol Pablo, Pedro, Judas, eh, nos hablan acerca de las señales de los tiempos, especialmente los tiempos del fin. Y cuando hablamos de los tiempos del fin, estamos hablando acerca de, en especial, del tiempo que nos interesa más que todo a nosotros los creyentes, y es acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces vamos a estar hablando o predicando, meditando la palabra del Señor sobre estos temas. Vamos a considerar siempre, como lo hacemos, un recorrido por la Biblia, por la palabra, identificando precisamente las señales que corresponden a los tiempos que estamos viviendo. Lucas 21, 25 al 28, dice la palabra, Lucas 21, 25 al 28, se titula esta porción La venida del Hijo del Hombre, es decir, la segunda venida de Cristo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Silencio. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Bueno, esta es la porción de la palabra del Señor que nos, como una introducción al tema que tenemos, señales de los tiempos, y está hablando precisamente de algunas señales concernientes a la segunda venida de Cristo. Y vamos a orar primeramente y pedimos que el Espíritu Santo nos guíe en esta meditación de la palabra y que también sea de edificación. En ninguna manera la palabra del Señor, cuando tratamos estos temas, es para traer temor, ¿sí? Para despertar temor en los creyentes por las cosas que estamos viviendo y las que se avecinan, sino que más bien tengamos confianza en que la palabra del Señor se está cumpliendo y que ciertamente la venida del Señor Jesús está cerca, y es un llamado para que nosotros estemos preparados para esa segunda venida de Cristo. Entonces, qué bueno es enterarnos de esto, pero no significa que al escuchar esta palabra nosotros tengamos que dejar nuestro trabajo, renunciar al trabajo, renunciar de pronto al estudio en la universidad, porque decimos, bueno, el Señor puede venir en cualquier momento. Y efectivamente el Señor puede venir en cualquier momento, pero no sabemos exactamente del día ni la hora. Por eso estamos considerando estas señales que nos avisan que el tiempo está corto, pero no significa que nosotros vayamos a dejar de trabajar, o que renunciemos al estudio en la universidad, sino que sencillamente cuando venga el Señor, sea que estemos en el trabajo o estemos en la universidad, o nos hayamos casado, en fin, haciendo nuestra vida de hogar, haciendo nuestra función de padres. Entonces, cualquiera que sea el tiempo que estemos viviendo de la vida cotidiana, pues estamos preparados, y por eso esta palabra no es para infundir en ningún hermano temor, sino para que nos demos cuenta de cómo la palabra del Señor en verdad se cumple
y qué tiempos estamos viviendo, porque también los tiempos que vivimos son tiempos de mucha zozobra, de mucha angustia para muchas gentes, pero nosotros, aunque veamos eh, eh, situaciones como las que estamos viviendo de la pandemia, porque el Señor habló de pestes y hambres y eso, exactamente es lo que estamos viviendo en este tiempo y, y también situaciones provocadas por la contaminación ambiental, calentamiento global, que provoca pues trastornos grandes en la misma atmósfera, produciendo inundaciones y sequías y convirtiendo terrenos que antes eran fértiles en desiertos, provocando hambre. Entonces, cuando vemos todas estas cosas, no es para que el creyente se atemorice, sino que sepamos que nuestra redención está cerca. Bueno, oremos al Señor y luego entramos a considerar algunos versículos de las epístolas que nos hablan de este tema. Padre, te damos gracias, porque tú dejaste escrito en tu palabra señales para el tiempo del fin. Y ciertamente cuando consideramos en tu palabra, leemos la Biblia, leemos las epístolas, nos damos cuenta, Señor, de que el tiempo de tu regreso está cercano y que debemos de estar preparados y que no es tiempo de estar alarmados ni angustiados por las cosas que vemos, sino que nosotros afirmemos nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, porque en medio de esta situación el justo por la fe vivirá. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces hemos leído estos versículos acerca de señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, dice. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Bien, entonces vamos a Romanos 8:23. Romanos 8:23, ¿qué nos dice la palabra? Dice la escritura allí, en Romanos 8, versículo 23, que y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces está hablando acerca de que la misma naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios y dice que no solo ella, sino que nosotros también debemos desear la redención de nuestro cuerpo. Cuando habla aquí de la redención, no está hablando de la redención de nuestro espíritu, sino redención de nuestro cuerpo. ¿A qué se refiere? Pues que nuestros espíritus ya fueron redimidos, es decir, somos salvos. Tenemos un espíritu nuevo que está en comunión con Dios, que estamos continuamente conectados con Jesucristo, porque dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así que tenemos la salvación, tenemos la vida de Dios en nosotros. Nuestro espíritu ha sido redimido, pero nuestro cuerpo está esperando la redención del Señor y puede ocurrir de dos formas. Sea que partamos de este mundo y nuestro cuerpo sea puesto en un sepulcro o incinerado, como sea, la Escritura promete una resurrección, donde se nos dará un cuerpo nuevo, un cuerpo espiritual. Y si estamos vivos para cuando el Señor regrese por su iglesia, dice que nuestro cuerpo será en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, transformado en un cuerpo incorruptible, ¿sí? Semejante al cuerpo con el cual resucitan los creyentes que están en los sepulcros.
Pero esto nos lleva a una pregunta. ¿Los creyentes que murieron están en los sepulcros? No. En sí el creyente primeramente es su espíritu. Y cuando un creyente muere, su espíritu va directamente a la presencia de Dios, ¿sí? Va a la gloria del Señor. Y cuando Cristo regrese por la iglesia, dice que Él traerá con Él a los espíritus de los justos, o sea, los que murieron esperando en la salvación del Señor. Entonces, Jesús traerá sus espíritus y donde estuviese sus cenizas o su cuerpo allí en la tierra, de allí se levantará, el espíritu entrará ahí y de ahí se levantará un cuerpo, un cuerpo incorruptible, un creyente con un cuerpo incorruptible. Y los que estemos vivos seremos transformados igualmente. Y tanto los que resucitan como los que seamos transformados, si esto ocurre todavía en mi tiempo, entonces dice que subiremos todos para recibir al Señor en el aire. A esto se le llama el rapto de la iglesia, el rapto de la iglesia. Después del rapto viene una serie de eventos que se llaman la tribulación y la gran tribulación, la aparición del anticristo, y bueno, eso es un tema extenso, pero en esta noche vamos a considerar solamente algunas de las señales que están aconteciendo y que nos avisan que estos eventos del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo, pues realmente están cerca. ¿Por qué? Porque las señales que el Señor Jesús nos dio se han venido cumpliendo. Entonces recuerden que el Señor habló de que habría guerras y rumores de guerras. Bueno, eso después de tener esa Segunda Guerra Mundial que fue tan terriblemente dañosa, que produjo tantos muertos, que aún todavía se tienen secuelas de esa Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aunque las naciones vivieron esta guerra, las guerras no han cesado. Después de estas guerras han surgido otras guerras, ¿sí? Y aún hablamos de rumores de guerras. Aquí nomás en Colombia se tienen rumores de guerra. Bueno, se vive una guerra con la subversión, con las guerrillas, con los narcotraficantes. Vivimos en una situación difícil. Pero también se escuchan rumores de guerra, de que Irán le ha vendido a Venezuela misiles y que Irán ha fabricado misiles que podrían causar mucho daño también si una nación ataca con ellas. Pero bueno, esta situación son rumores de guerra y esperamos que Colombia no tenga que afrontar ninguna guerra, en verdad, que Dios nos guarde de esto. Pero si se da, pues es cumplimiento de la palabra. La palabra del Señor se cumple, pero se están escuchando los rumores de guerra. Bien, en 2 Timoteo 3, 1 al 5, 2 Timoteo 3, 1 al 5, dice la palabra, y notemos que las señales son para la iglesia, o sea, pues aunque también para el mundo, pero el mundo muchas veces la gente del mundo está ajeno a estas cosas, así que quienes debemos estar atentos a estas señales somos nosotros los creyentes, porque a nosotros los creyentes se nos dio estas señales para que nosotros sepamos los tiempos en que vivimos y seamos entendidos de lo que debemos de hacer. 2 Timoteo 3, 1 al 5, también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? El Señor habla aquí de tiempos peligrosos en los últimos días, o sea, y recordemos que estos últimos días se refieren a la venida del Señor Jesús, a la aparición del anticristo, a eso se refieren los últimos días.
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y está aquí el Señor haciendo una narración del carácter de los hombres en los últimos tiempos. O sea que el corazón del hombre cada día va a ser más duro, corazón de piedra, que no va a tener misericordia. Y vemos cosas que, que la gente hace, que uno queda asombrado. Entonces, eso no debe de precisamente extrañarnos a los creyentes, porque sabemos que el mundo irá de mal en peor. Y sí, esa es la verdad. El mundo irá de mal en peor, pero nosotros los creyentes debemos permanecer firmes, siguiendo al Señor y viviendo su palabra en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Dice también que los hombres serán traidores, ¿sí? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, ¿sí? Habrá traición en la gente, ¿sí? Se confía en personas en un momento dado y resulta que hay una traición terrible. Entonces, dice también que tendrán apariencia de piedad, o sea, algunos serán religiosos o aparentarán ser religiosos, ¿sí? Porque tienen intereses, o sea, les gusta la apariencia para que la gente piense que son buenas personas y que tienen buenas intenciones, entonces aparentarán ser personas con piedad, temerosas de Dios, pero negarán la eficacia de ella. Y el Señor dice aquí que a esto se evita, ¿sí? Y bueno, estamos viviendo esos tiempos, digamos, en la parte social, vemos que cada día hay situaciones nuevas, ¿sí? El año pasado tuvimos precisamente varias naciones experimentaron, y este año también, pero manifestaciones muy violentas, destructivas como en Chile, ¿sí? De querer acabar todo, o sea, como un espíritu de violencia desenfrenado que quiere acabar todo y no mide consecuencias. Bueno, esos son cumplimiento de la palabra, son señales de los tiempos. Y también vemos entonces cómo la sociedad se ha venido desintegrando, la familia ha venido cambiando el concepto de familia, es decir, se quiere borrar esa imagen de la familia, de hombre, mujer e hijos, ¿sí? Quieren desdibujar esa, y son tiempos que estamos viviendo. Bueno, entonces la sociedad ha venido cayendo en una degradación moral, ¿sí? Cada día hay más inmoralidad en el mundo. Entonces, no solamente vemos que hay personas que en el mundo, sino también en muchas congregaciones, hay personas que tienen la palabra, predican la palabra, pero hacen mercadería con la palabra, y aunque tienen apariencia de piedad, niegan la eficacia, ¿sí? Hay congregaciones donde no se da lugar al Espíritu Santo, es decir, se desconoce al Espíritu Santo y sus dones, y cuando hay una congregación que sí practica esto, entonces se le tiene como rara, se le tiene como, inclusive como llegan a catalogar
estas situaciones como manifestaciones del diablo, ¿sí? Como hechicería, como brujería, o sea, llamando a lo bueno malo. Entonces dice que cuando estas cosas, cuando usted escuche personas que niegan la sangre de Cristo, que niegan la manifestación del Espíritu, dice que usted debe evitar estas personas. Bueno, niegan la fe, ¿sí? Muchos niegan la fe, o sea, no creen en que Dios responde a la oración. Entonces, por eso la Escritura dice aquí, en versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Y yo recuerdo en una ocasión, aquí en una ciudad vecina de Sogamoso, yo estaba asistiendo ahí, porque me había cambiado de ciudad. Entonces, en una ocasión el pastor, o la iglesia quedó sin pastor. El pastor se trasladó para otro lugar que tenía mejores condiciones, entonces la iglesia quedó sin pastor. Y el concilio empezó a enviar candidatos para que la iglesia eligiera, ¿sí? Y bueno, una noche, un sábado en la noche, llegó un candidato para ser pastor de la iglesia y entonces él predicó esa noche y luego del servicio, que terminó el servicio y una persona vino angustiada diciendo que por favor fuéramos a orar por una persona que se estaba muriendo. Y bueno, fuimos los dos con el pastor que había venido y bueno, encontramos a una mujer de unos 25, 28 años, que sí, estaba enferma, pero no tanto que, o sea, pues el temor era que muriera. Y entonces, pues yo cuando entré allí, yo inmediatamente dije, no hay razón para que esta mujer muera, es una mujer joven y es la voluntad del Señor que uno viva largura de días. Entonces, para eso Dios nos ha dado este don del Espíritu Santo, el don de sanidad. Así que esta mujer lo que necesita es que se ore, se haga una oración de fe para que Dios le sane. Pero el pastor se dejó influenciar por las palabras de que la mujer se iba a morir. Y entonces comenzó a prepararla, decirle, bueno, hermana, hay que escudriñar el corazón, mirar si tenemos algún pecado, algo de que confesar, algo que arrepentirnos, porque tenemos que prepararnos para ir al cielo. Entonces, le estaba preparando para morir, es decir, estaba hablándole acerca de lo maravilloso que es el cielo y todo. Y bueno, entre tanto, pues yo estaba ahí escuchando ese mensaje, pero mi espíritu estaba muy inquieto. Y bueno, llegó el momento en que él hizo como que se le acabó el discurso y entonces yo entré en ese momento y tomé la palabra y empecé a predicarle un mensaje totalmente, o sea, un mensaje centrado en la sanidad. Le dije, el Señor Jesús cargó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y bueno, un tremendo mensaje de fe y de sanidad. Y al final, pues oré por ella, le puse manos y reprendí la enfermedad y hablé vida y salud. Y entonces, bueno, nos venimos con el pastor y por el camino él me dice, ¿sabe una cosa, hermano? Yo creo que esa hermana no amanece. Entonces yo dije, tenemos que evitar que esta persona sea pastor de nuestra congregación, porque necesitamos una persona que tenga fe, que crea la palabra del Señor y que ore por los enfermos. No ore para que se mueran, sino para que vivan. Entonces, por eso dice la Escritura que muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No creen en que Dios pueda sanar a las personas. Y bueno, el resultado fue que este hombre no fue, la mujer no se murió
y él no fue pastor de la iglesia. Después cogimos a otro. Bien, pero hay gente que niega la eficacia de la palabra. Y Dios ciertamente cumple su palabra. Dice que Dios envía su palabra para sanar al enfermo. Seguimos adelante aquí, dice Lucas 17, 28 al 30. Lucas 17, 28 al 30 dice la palabra. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y en estos tiempos estamos viviendo precisamente días en que no ha habido tantos, en historia de la humanidad no ha habido tantos restaurantes donde la gente salga a comer y a beber y bares y precisamente en estos tiempos de pandemia para muchos les es muy difícil quedarse confinados y organizan sus fiestas ahí clandestinamente, se van a beber y a bailar y a hacer fiesta y no les importa si se contagian, ¿sí? ¿Por qué? Porque están aferrados a esta forma de vivir y el Señor dice que también eso es señal de la venida del Señor, ¿sí? Y dice que no entienden hasta que llovió fuego del cielo, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Bueno, así será, dice la Escritura aquí en el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Pues muchos estarán solamente pensando en comer y en beber y en lo material, pero no estarán pensando en cuestiones espirituales, no estarán con una vida espiritual, ¿sí? Sino que andarán solamente pensando en lo material, dedicados solamente a las cosas del mundo y nada que ver con Dios. Bueno, pues para ellos será una sorpresa el rapto de la iglesia y la venida de Jesús. Entonces dice Lucas capítulo 21, 26 al 27, dice también que Lucas 21, 26 y 27 ya leímos un poquito, pero es importante. 26 y 27 dice la palabra. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Sí? También, versículo 28 al 30, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dice así, el versículo 31, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Bueno, está cerca la venida del Señor Jesucristo para reinar sobre la tierra. Bueno, esto será después del tiempo de la tribulación, ¿sí? Que habrá un reinado de 1000 años sobre la tierra, se le llama el milenio, en el cual Jesucristo estará gobernando sobre las naciones. Vamos a unos versículos aquí en Mateo 24. Mateo 24, 6 y 7, aunque ya mencioné sobre las guerras y rumores de guerras y pestes. Ahorita mismo estamos experimentando precisamente esta peste, esta pandemia, y notemos cómo las naciones, todas las naciones están afectadas por esta pandemia,
¿sí? Y la economía ha venido experimentando grandes bajas en todas las naciones. Eh, Todas estas son señales que se están cumpliendo. Vemos también cómo se ha venido incrementando los cambios, o sea, los cambios atmosféricos, los mismos tornados y los huracanes cada día cobran mayor fuerza y son muy destructivos, ¿sí? O sea, hacen unos daños terribles, dejan muchos muertos y mucha destrucción. Pero todo esto es cumplimiento también de la palabra. Y no hay una solución visible a la vista, porque cada día el hombre, en lugar de buscar soluciones a este calentamiento global que está provocando precisamente cambios climáticos terribles, ya muchas islas están desapareciendo. ¿Por qué? Porque el nivel del mar está creciendo y hay islas que ya tienen reducido su territorio, la gente está ya más hacinada ahí en la isla y están pensando en emigrar porque no hay otra alternativa. Con el tiempo la isla quedará sumergida. Y también ciudades costeras tienen el problema de que el nivel del océano se ha venido incrementando y entonces ya tienen afectaciones de inundaciones en las ciudades. Bueno, entonces estamos hablando aquí de algunas señales en el aspecto de la Tierra, digamos, señales físicas en la atmósfera, cambios climáticos, todo esto, pestes. Bueno, todo eso ya se ha cumplido. Realmente vemos cómo estas señales que dio el Señor Jesús pues ya se cumplieron. O sea que estamos a las puertas de la segunda venida de Cristo. Pero también hay situaciones para la iglesia, tiempos peligrosos para la iglesia. Y como les dije al principio, pues las señales son primeramente para la iglesia, ¿sí? Y para pues la gente que escuche sobre estas señales y se aperciba y crea en el Señor, pues serán de bendición escuchar esta palabra. Pero notemos que el Señor está advirtiendo a la iglesia acerca de la segunda venida de Cristo. Segunda de Pedro 3:3. Segunda de Pedro 3:3 dice la palabra, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Entonces, habla de personas que están metidas dentro de la iglesia, ¿sí? Burladores que realmente no creen a muchas de las cosas de la palabra, no toman la palabra del Señor en serio. Y muchos van a estar diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Bueno, aunque algunos se burlen de esta manera, sin embargo es innegable que ciertamente la palabra del Señor se está cumpliendo. Y si alguno se burla, pues se burla por ignorancia, porque realmente las señales son evidentes, ¿sí? Estamos viviendo tiempos donde el mundo, las naciones están precisamente sufriendo violencia y hay guerras también que se han desatado. Hace unos días, hace poco tiempo hubo precisamente roces entre la India y China y murieron 23 soldados indios. Naturalmente esas son, como dice, pequeñas escaramuzas, pero pueden dar lugar a desatar un conflicto bélico de grandes proporciones, o sea, una guerra
donde no solamente van a intervenir estas naciones, sino también naciones aliadas, y se puede convertir en un conflicto de promociones grandes. Pero habrá gente que se burle de estas cosas que estamos hablando. Y dice que serán tiempos peligrosos. Y según de Pedro 2, dice la palabra, versículos 1 y 2, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Sí? Hace unos días salió por Facebook precisamente 2 pastores que estaban diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Sí? Entonces, esos son personas que tienen seguidores y que se dejan engañar de este tipo de predicaciones donde están negando al mismo Señor Jesucristo. ¿Sí? Otros niegan la sangre preciosa de Jesús y nosotros fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y cuando se habla de la sangre de Cristo estamos hablando de su sacrificio en la cruz, ¿sí? Y que por esa sangre que Él derramó nosotros hemos sido redimidos, ¿sí? Que la sangre de Cristo nos ha reconciliado con Dios. Dice que tenemos libertad de entrar a la misma presencia de Dios, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. Pero hay gente que niega la sangre de Jesús y aún hace mofa. Dice que cuando mencionamos la sangre de Cristo estamos tomando la sangre como si fuera un amuleto, que eso es hechicería o brujería. Y hay gente cristiana que presta atención a esas cosas y están siendo engañados por profetas que están metiendo herejías. ¿Sí? Otros también estamos viviendo el tiempo en que se niega precisamente las manifestaciones del Espíritu Santo. Hay burladores acerca de las lenguas, ¿sí? Y hay burladores acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿sí? Hay burladores acerca de la palabra de fe, es decir, de creer en Dios y entonces vivimos tiempos en los cuales el Señor nos está advirtiendo para que nosotros en un momento dado tomemos decisiones sabias. Dice 2 de Pedro 1, el versículo 2. Bueno, dice en el versículo 1 y 2, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que nadie puede tampoco extrañarse de que surjan estos falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sí? Entonces hay blasfemias, ¿sí? Y es tremendo. Aquí habla de falsos profetas y falsos maestros, que el único tema de predicación es el atacar a otros ministros, ¿sí? Y eso es algo vergonzoso, que produce precisamente blasfemias y herejías. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sí? Y recordemos las palabras del Señor Jesús, que dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería atarse una piedra de molino al cuello y echarse al mar, ¿sí? Y no ser piedra de tropiezo para uno de los creyentes.
Bueno, ahora en cuanto a, vamos a ir a Romanos, perdón, a 2 de Timoteo 3, 1 al 5. 2 de Timoteo 3, 1 al 5, dice la palabra. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y bueno, ¿a qué se refiere este afecto sin afecto natural? ¿Cuál es el afecto natural? Pues el afecto natural es el afecto que tiene un hombre por una mujer, ¿sí? Pero entonces, en este tiempo hay gente que son sin afecto natural. Tienen afecto, pero no el afecto natural que debe tener los hombres por las mujeres por los hombres, sino que surgen unos afectos que no son naturales. Y eso también está en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, que es consecuencia de no tener en cuenta a Dios. Entonces, se despiertan estos afectos no naturales en las personas, y esto lo estamos viviendo. O sea, todas esas manifestaciones que se hacen y de las cuales se enorgullece mucha gente, pues es sencillamente el resultado de no tener en cuenta a Dios. Dice Romanos 1, 26 y 27. El 25, porque ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, estamos viviendo todas esas cosas que vemos y toda esa ideología que está enseñando a los niños a que no definan si son niños o niñas y que sencillamente pueden escoger lo que ellos quieran ser. Esto se está introduciendo en los países, ¿sí? Y detrás de eso hay muchos intereses económicos y oscuros. Entonces, se está fomentando estas cosas. De tal manera que ya es en algunos lugares ya se tienen consecuencias. O sea, los niños, un niño estaba en un centro comercial y de pronto le dijo a su mamá, yo soy niño, no soy niña. Pero entonces, notemos que ese asunto en el ambiente hizo que este niño reaccionara y en un momento dado, al ver algunas vitrinas y algo le despertó esa situación y entonces él gritó definiendo su identidad sexual, yo soy un niño, no soy una niña. Y bueno, pero esto se está enseñando hoy y se quiere introducir aquí también en nuestro país, esta ideología de género, y no podemos tampoco extrañarnos de estas cosas porque es cumplimiento de la palabra, ¿sí? Y pedirle al Señor que nos guíe para buscar soluciones ante estas situaciones. Pero también somos llamados a resistir a estas cosas. Entre tanto podamos hacerlo, nosotros debemos hacer lo posible para y alumbrar, porque dice la Escritura que nosotros somos la luz del mundo, ¿sí? Y somos la sal de la tierra. ¿Qué es la sal? Pues lo que evita que algo se corrompa. Entonces, mientras la iglesia esté en la tierra, el mundo no podrá corromperse hasta el extremo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Jesucristo es sal y es luz.
Así que evita, en parte está evitando y resistiendo esta degradación que está impulsada por el mismo infierno. Para terminar, entonces, leemos aquí en 1 Timoteo 4, 1 Timoteo 4, versículos 1 al 3. Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y quiénes son los que apostatan? Pues no los incrédulos, sino creyentes. Dice, porque pues no se puede llamar a apóstata a alguien que no esté perteneciendo a la iglesia, siguiendo a Cristo, sino gente que ha conocido al Señor. Dice, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí? Hay creyentes que hoy día se están metiendo en cuestiones de ocultismo, ¿sí? En doctrinas donde hay una mezcla de ocultismo con cristianismo, ¿sí? Eso se llama sincretismo. Y están participando de esas cosas. Participan de sesiones de ocultismo y cosas que involucran manifestación de espíritus inmundos, o sea, demonios. Entonces dice también que escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces habrá tropiezo para los creyentes, ¿sí? Por eso es importante estar afianzados en la palabra. Y esta corta meditación es precisamente para que nosotros estemos advertidos de que hay doctrinas erróneas, que hay mercaderes también de la palabra, que estamos viviendo los tiempos en los cuales habrá pues esta degradación moral. Ahora alguien dirá, Dios no ama a los homosexuales y a esta gente que tiene todas estas situaciones de diversos géneros. Sí, Dios los ama. Y la Escritura nos dice que en la iglesia de Corinto habían personas que habían sido, ¿sí?, homosexuales, lesbianas, borrachos, ladrones, homicidas, adúlteros, ¿sí?, pero que al oír el Evangelio de Cristo se convirtieron al Señor y el Señor perdonó sus pecados y transformó sus vidas, ¿sí? Por eso dice la Escritura en 1 Corintios 6, 9 al 11, que el Señor en su gracia también ofrece salvación para estas personas. Así que debemos de orar para que estas personas, aún familiares que tienen estas inclinaciones, puedan venir al Señor. Hay que hablarle la palabra a fin de que puedan buscar al Señor y ser liberados de estas situaciones. Dice 1 Corintios 6, 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? La Escritura dice que nadie que permaneciendo en este tipo de pecados podrá heredar el reino de Dios. ¿Sí? Pero si se arrepienten, entonces, como dice aquí la Escritura, y esto erais algunos, o sea, se arrepintieron. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y hemos conocido muchos casos de personas que habiendo estado metidos en estas situaciones, han vuelto o sea, se han convertido al Señor y el Señor les ha rescatado de ese trastorno, de ese engaño en que estaban, y ahora son personas cristianos que son completamente fieles al Señor Jesús, pero libres de todas esas situaciones. Bueno, hermanos, entonces estamos en los tiempos del fin. Daniel, el profeta, dijo que en los tiempos del fin la ciencia se aumentaría, que muchos correrían de aquí para allá y de allá para acá, y eso lo vemos. Hoy día el movimiento de gentes es enormemente grande, pues en este tiempo la pandemia está un poco reducido, pero el mundo continuamente se está moviendo, la gente está viajando de continente en continente, de nación en nación, y la ciencia se ha aumentado de manera extraordinaria. Dice el Señor en Lucas 21:28, cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya han comenzado de tiempo atrás a suceder, sepamos que estamos a las puertas. Entonces, esta palabra nos enseña que ciertamente lo que estamos viendo en el mundo no debe extrañarnos, sino que es cumplimiento de la palabra, que Dios ya había anunciado que todas estas cosas acontecerían, pero que son un anuncio de que el Señor Jesús está a las puertas. Entonces, ¿cuál es la exhortación? A que mantengamos nuestra caminar con Dios en rectitud, que no descuidemos la lectura de la palabra y la oración, que estemos en este sentido guardándonos de todo este tipo de pecados y de inmoralidad en que anda el mundo, que no nos dejemos contaminar por esas cosas que el mundo nos ofrece, esa amistad del mundo que por las cuales dice que si alguno ama al mundo y las cosas están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Así que no nos dejemos engañar de la misma amistad del mundo, de las cosas y placeres del mundo, y descuidemos la palabra, ¿sí? Porque la Biblia también advierte dice que los afanes de este siglo ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿sí? Entonces vamos a orar al Señor dándole gracias porque nos ha permitido conocerle y conocer que el tiempo de nuestra redención, de la redención de nuestro cuerpo está cerca, porque la redención de nuestro espíritu ya se cumplió, pero la Escritura dice también que nuestro cuerpo será redimido. Dios nos dará un cuerpo nuevo. Padre, te damos gracias. Padre, te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, y tú nos has advertido, Señor, de estas cosas para que nosotros estemos también expectantes de estas situaciones y que estas cosas no sean un tropiezo para nosotros. Que sepamos, Señor, que tu palabra se está cumpliendo y que la venida de Jesús, la venida de Cristo por su iglesia está mucho más cercana que cuando creímos. Y Padre, en cualquier momento, porque las señales están cumplidas, y Señor, en cualquier momento puede aparecer el Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Y Señor, no sentimos temor de estas situaciones, sino que, por el contrario, sabemos que tú en tu gracia y en tu misericordia nos estás advirtiendo de los tiempos peligrosos en que vivimos para que no nos descuidemos en nuestro caminar contigo, Dios. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.
Bueno, si hay alguien que aún no ha invitado a Cristo a entrar a su corazón, yo le invito para que le invite ahora, repita conmigo esta oración muy sencilla. Padre, yo creo que tú eres Dios y que enviaste a Jesucristo a esta tierra a buscarme y a salvarme. Te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón y que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Yo te entrego hoy mi vida, Señor, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, en tu nombre yo renuncio a toda maldición y me declaro libre de toda opresión de Satanás y de toda atadura del enemigo, y me declaro una persona libre en Cristo. Gracias, bendito Dios. Hablo salud para mi cuerpo, hablo paz para mi alma y seguridad en Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estimados hermanos y amigos, pues Dios les continúe bendiciendo. Este es un tema pues que es importante conocer también. Y bueno, alabemos al Señor, no despidamos la lectura de la palabra, sigamos adelante con Cristo. Quiero saludar a algunos hermanos. Aquí saludo a Luz Elena Ortegón, que Dios me la bendiga, hermana. También saludamos a los Amanda Hernández Holguín, a Fabio Rodríguez. Él tiene una petición de oración. Dice: pido oración por mi hijo, que lo guarde y que Dios le conceda un empleo. Padre, te pedimos, Señor, que tú abras puertas para Jonathan, ¿es Cristian? Para Cristian, Señor, y que tú le des un buen empleo, Señor, porque para ti no hay nada difícil, donde le paguen bien, Señor, y su trabajo sea grato para él. En nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, también saludamos a Ruth Cáceres, bueno, mi esposa que estaba escuchando a través de su celular, Martica Cárdenas, a María Isabel Montoya Ovalle, presente, oidores de la palabra, Gladys Pérez Vera, Sandra Barrera, Marina Molano, Nancy Estela Torres Aguilera, Nubia Betancur, Ruth Marina Montoya, también le saludamos, Lina Magdalena Soto Perdomo, Marina Ovalle. Buenas noches, hermanos, estamos prontos para oír. También saludamos a Berta Corredora Bella, a Álvaro Barragán, a Trinidad Celi, a Lina Magdalena, a Mariana Give Velandia. Bueno, y a todos los hermanos que nos están saludando y que se conectan. Anoche se conectaron más o menos 1,200 personas y eso nos alegra. Y en diferentes lugares de Colombia saludamos a personas en Villavicencio, en Tauramena, en Agua Azul, en Yopal, en Leticia. Saludamos a personas también en Bogotá. Saludamos a personas en México que se conectan con nosotros, a veces en Canadá, en Argentina, en Perú. Les saludamos también. Entonces, que Dios continúe bendiciendo sus vidas y nos alegra pues que también saludamos allí en Italia. También tenemos a una familia que está escuchando la palabra. De pronto, no sé, ellos son amigos con otras personas en Francia y por lo tanto pues nos alegra que estén escuchando la palabra del Señor. Anoche se comunicó la hermana Delma desde Atlanta, en los Estados Unidos, está también escuchando los mensajes. Y bueno, qué bendición poder ir a varias naciones a través de esta red para llevar el mensaje de Dios. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Bendiciones.